30:30. En Ricardo Melgar en vivo comienza ya. Buenas noches, saludos amigos de 30:30. Qué bueno que están con nosotros. Estamos como todos los domingos en vivo a través de Canal 3 en Tegucigalpa y 7 en San Pedro Sula. Y para el programa 30:30 y para mí en lo personal es un verdadero privilegio contar esta noche con dos distinguidísimos invitados. Son obviamente los protagonistas de la noticia del momento y que probablemente una noticia que va a dar mucho de qué hablar o que ha dado mucho de qué hablar, pero ¿quién es mejor que el abogado Óscar Fernando Chinchilla, electo esta madrugada como fiscal general del Estado, y el abogado también Rigoberto Cuéllar, fiscal general adjunto, quienes nos puedan hablar esta noche sobre el proceso de su elección y por supuesto lo más importante, lo que viene ahora durante estos próximos 5 años, donde tanto el abogado Chinchilla como don Rigoberto Cuéllar estarán al frente del Ministerio Público. Abogado Chinchilla, abogado Cuéllar, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a 30:30. No, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de dirigirnos a su enorme audiencia. Muchas gracias. Abogado Cuéllar. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que con el señor fiscal general desde el primer día dijimos que íbamos a dar una nueva imagen y un nuevo giro al Ministerio Público, y parte de ese nuevo giro es eso, ¿no? Dar la cara, cuantas veces nos invites, aquí estaremos, y mantener una política de puertas abiertas a los medios de comunicación y a la auditoría social. Muy bien, muchas gracias, abogado Cuéllar, y muchas gracias, abogado Chinchilla. Antes de comenzar, y por supuesto darle la oportunidad que ustedes hablen con nuestros amables televidentes, yo obviamente tengo las preguntas que la gente se hace, espero tenerlas todas y que ustedes puedan darle respuesta a cada una de ellas. Quiero mostrar lo que ocurrió la madrugada de hoy en el Congreso Nacional. Por 90 votos a favor de los 128 diputados en el Congreso Nacional, esta madrugada se eligió al fiscal general y al fiscal adjunto. Este es el momento de su juramentación. Ciudadano Óscar Fernando Chinchilla puede prestar su promesa de ley. Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Queda en posesión de vuestro cargo. Felicidades. Fernando Chinchilla puede prestar su promesa de ley. Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Queda en posesión de vuestro cargo. Felicidades. Ciudadano Rigoberto Cuéllar puede prestar su promesa de ley. Prometo ser fiel a la República, cumplir la Constitución y sus leyes. Quedáis en posesión de vuestro cargo. Eso ocurrió esta madrugada, en el momento de la juramentación del nuevo fiscal general y el fiscal general adjunto, el abogado Óscar Chinchilla y el abogado Rigoberto Cuéllar. ¿Qué sintieron en ese momento, después de todo este proceso? Un momento de enorme satisfacción de culminar un proceso que tuvo sus altas y bajas, y a la vez la sensación de que estamos asumiendo una enorme responsabilidad, un reto importante. Es una responsabilidad sobre la que hay esperanzas enormes, y en ese momento sentimos, en realidad nos pudimos compenetrar de que estamos dispuestos en realidad a brindarnos sin tiempo ni medida
a hacer todo lo que sea necesario para que el Ministerio Público se convierta en esa herramienta eficaz de lucha contra la impunidad, contra la corrupción y contra los delitos que el pueblo hondureño y la sociedad demandan. La sensación suya, abogado Cuellar. Bueno, tendría que decir que tuve hasta cierto punto sentimientos encontrados. Por un lado, como bien dice el señor fiscal general, pues mucha emoción de empezar con un nuevo reto, sobre todo cuando se trata de volver a lo que siempre he considerado mi casa, que es el Ministerio Público. Hace 10 años salí de esa institución, ahora tengo el privilegio y la honra de volver. Creo que todos los fiscales de lo que yo denominaría la época de oro del Ministerio Público salimos y nunca nos quitamos ese corazoncito de fiscales, y el poder servirle a una institución que me ha dado tanto, lógicamente me produce mucha alegría, ¿no? Pero por otro lado, claro, no del todo satisfechos o contentos por el proceso que, como bien dice el fiscal general, tuvo sus altas y sus bajas. Nos hubiese gustado, estoy seguro a ambos, que se hubiese dado en condiciones diferentes y que se hubiesen tenido, por ejemplo, el voto favorable de todos los 128 diputados. Sin embargo, bueno, no siempre se tiene lo que se quiere, y ahora consideramos que no vale la pena ver hacia atrás, sino ver hacia adelante, ¿no? En definitiva, la legitimación de nuestros cargos dependerá de la labor que hagamos y de nuestras acciones, y eso es lo que queda, ¿no? Trabajar duro. O sea que este proceso, en su opinión personal, obviamente ante la opinión general, fue un proceso complicado, controversial, pero obviamente yo esperaría, y usted es una decisión tomada también, no se van a estancar en ese asunto, ¿verdad? No, nosotros desde este momento tenemos nuestra visión fijada en entregarnos de manera decidida a trabajar con ahínco. Es decir, la situación que está viviendo el país con los problemas del auge del crimen organizado, el incremento del ilícito funcional, esa expansión del delito común, no dan tregua. Tenemos que comenzar a trabajar para hacer que el Ministerio Público se vuelva eficiente en la persecución penal. Como dice el fiscal general adjunto, el doctor Cuellar, no hay tiempo para mirar atrás. O sea, cada minuto debe ser empleado de la manera más importante para trabajar hacia adelante, a construir la solidez del Ministerio Público. ¿Por qué ustedes, por ejemplo, usted estaba como ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, usted es magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué deciden autoproponerse para la Fiscalía, abogado Chinchilla? Sí, la verdad que llega un momento en la vida de todo profesional, de todo ser humano, que cree que hay situaciones, retos, servicios que usted puede dar y que usted cree dentro de la humildad y limitación de sus capacidades que puede hacerlo, y que puede hacerlo bien con dedicación para la patria. Como usted lo señala, nos desempeñamos cada uno de nosotros en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, cargos que nos eran honrosos, con lo que la patria también nos honró para servirlo, y con los que de repente el ritmo y presión, la inseguridad era menor. Decidimos afrontar este reto que no es fácil, que en algún momento va hasta poner en precario nuestra seguridad y nuestras vidas y nuestros seres queridos, pero creemos que hay momentos en los que el hombre tiene que tomar decisiones, las decisiones importantes que hacen historia, que cambian la historia, que la marcan para resultados positivos, no siempre son fáciles. Lo importante es hacerlo con determinación, y estamos convencidos de que lo vamos a hacer así. En mi caso, Edgardo, yo he dedicado la mayor parte de mi vida desde sociedad civil, desde la academia, y ahora, bueno, desde la función pública también, porque fui fiscal durante 10 años, a tratar de realizar esfuerzos de todos estos ámbitos para mejorar lo que es perfeccionar el Estado de Derecho y el fortalecimiento de la justicia en mi país. Y en este caso en particular, para este cargo en concreto, y lo he dicho, lo dije desde el inicio, desde el momento en que yo sometí mi autopropuesta, porque siento un compromiso moral con la institución. Esta es una institución que me ha dado muchísimo profesionalmente. Mi esposa es exfiscal también, con lo cual le tenemos un cariño enorme a la institución, y nos causaba un dolor personal ver cómo esa institución cada vez más iba en declive hacia abajo y hacia abajo, y tener ahora la oportunidad histórica de poder contribuir con todos los fiscales que están también dentro de la institución, que los hay muy buenos, en su recuperación, creo que es un honor al que no podía negarme. Ese declive al que hace referencia usted, abogado Cuellar, ¿cree usted que se debe en alguna parte a que la sociedad civil y los políticos han abandonado el Ministerio Público? Yo creo que es una combinación de diferentes factores. Creo que los fiscales han perdido un poco su vanidad profesional, no todos, pero sí hemos visto cómo hay fiscales que presentan casos, por ejemplo, en los tribunales, los pierden y es un caso más que se perdió, y presentan otro y lo vuelven a perder.
Y también hay cierta corresponsabilidad de parte de las autoridades. Si usted revisa el Ministerio Público, le sorprenderá saber, y eso lo dijo la comisión interventora en su momento, procesos de capacitación paralizados desde el 2004, no se les da procesos de formación especializada a los fiscales, y eso lo que contribuye es a formar esa vanidad profesional, hacerse valer que yo estoy en este puesto porque valgo por mi conocimiento, ¿no? Y por mis capacidades. A eso se traduce el abandonar la capacitación, más allá de, por supuesto, perfeccionalizar las habilidades y las destrezas que tiene que tener y que diariamente debe actualizar un funcionario fiscal o cualquier abogado. Y eso también tiene mucha responsabilidad sobre lo que han sido las autoridades del Ministerio Público. Y por otro lado, desde mi perspectiva, se ha abandonado mucho lo que es la formulación de políticas de persecución dentro del Ministerio Público. ¿A qué me refiero con esto? La elaboración de reglamentos instructivos, de reglas claras, para que ningún fiscal se salga fuera de esas reglas claras. Y cuando usted carece de esas herramientas, lo que existe es un caos en la institución, donde cada fiscal hace lo que mejor le convenga e interpreta la ley a su manera, ¿no? ¿Eso es lo que tenemos ahora, un caos en la institución? Yo diría que es un caos, pero es un caos donde por lo menos tenemos una radiografía preliminar de qué es lo que está sucediendo. La ventaja que tenemos ahora, al tener al abogado Chinchilla fiscal general y a su servidor como fiscal general adjunto, es que no somos ajenos a la materia penal. Desde el punto de vista jurisdiccional, el abogado Chinchilla, y yo por supuesto conozco muy bien la función fiscal y conozco la institución desde dentro, desde afuera, sus debilidades, sus fortalezas, lo que nos va a permitir empezar a trabajar desde el primer día. ¿Ustedes creen entonces que se llegó a esta situación en el Ministerio Público por situación meramente de las autoridades que han estado en el Ministerio Público? ¿O hay factores exógenos al Ministerio Público? Siento que el Ministerio Público tiene algunos problemas, siento estructurales, que hay que hacer una reingeniería. De repente, usted sabe que esta sociedad del conocimiento del siglo XXI generalmente se va caracterizando por evolución de formas y de estructuras. Y el Ministerio de repente se fue quedando con patrones que no eran los correctos y se fueron abandonando aquellos mecanismos que sí eran eficientes. Lo que refería el doctor Cuellar, por ejemplo, abandonar el proceso de capacitación a casi una década es inconcebible cuando el recurso, el activo más valioso que puede tener el Ministerio Público son sus fiscales. Es decir, no hay capacitación de inducción para que estos nuevos fiscales, desde que lleguen, se compenetren de cuál es la mística que representa estar en la institución. No hubo capacitación continua para que los fiscales continuaran perfeccionando y adquiriendo nuevos conocimientos y destrezas. Esto también se tradujo en un abandono de la supervisión de casos. No se verificaba entonces el desempeño de un funcionario fiscal al sustentar un requerimiento, y esto se tradujo al final en requerimientos sin sustento probatorio suficiente que conducían en sentencias absolutorias, ocasionando primero frustración en la población, desconfianza en el Ministerio Público y de alguna medida deteriorando también la imagen del Poder Judicial. Entonces, en la opinión de ambos, ¿el problema es de adentro? No, yo me atrevería a decir de que la solución debe iniciar desde adentro. Por supuesto con el apoyo de algunos factores exógenos, pero debemos empezar esencialmente desde adentro. Es decir, Renato, Edgardo, el respeto no es algo que surge espontáneamente, o sea, uno tiene que ganárselo. Claro. Y el Ministerio Público como institución perdió respeto y tenemos que volver a adquirirla. Cuando nosotros ganemos respeto y ganemos credibilidad, entonces vamos a recibir el apoyo de parte de sociedad civil, vamos a recibir ese mismo respeto de parte de la misma ciudadanía a la que servimos, y ese apoyo es valiosísimo para recuperar esa credibilidad. La Junta Interventora presentó un informe de la situación del Ministerio Público y entre otras cosas dijo, hay 22 fiscales que hemos investigado cuyos ingresos no tienen nada que ver con sus propiedades, sus bienes, su patrimonio. Son 22 fiscales que tienen movimientos de cuentas bancarias, es decir, no tienen nada que ver lo que tienen con lo que ganan, con su sueldo en el Ministerio Público, con movimientos en sus cuentas bancarias millonarios. Son 22 fiscales. ¿Ustedes creen que eso es así realmente? No hemos recibido el informe. Cuando nos aboquemos a la Junta nos lo van a entregar, lo vamos a revisar. De ser cierto lo que esté ahí plasmado, pues evidentemente tendremos que ejercitar las acciones legales que corresponden. Es decir, lo que deben tener claros los fiscales del Ministerio Público es que ni el doctor Cuellar ni su servidor estamos llegando a la institución con el ánimo de perseguir o de hacer una auténtica cacería de brujas, no. Queremos hacer una evaluación del desempeño que nos permita establecer
cuáles son las capacidades de nuestros fiscales, en qué hay deficiencia para hacer capacitación, en qué puntos no están funcionando, para de esta manera atenderles, premiar e incentivar a aquellos fiscales que sí están haciendo bien las cosas, pero ojo, esto significa que también vamos a ser implacables, intolerantes con aquellos que estén actuando al margen de la ley. Porque la imagen que nos ha dejado después de todo lo que se ha dicho en estos últimos meses en relación al Ministerio Público es que hay mucha gente que está ahí coludida con el crimen organizado. Bueno, a mí me gustaría partir diciendo de que nosotros tenemos algo muy grande a nuestro favor, y es que yo confío y sé que así es, porque los conozco, hay un buen número, la mayoría de fiscales con una potencialidad enorme, que son personas entregadas a su trabajo, pero que no han recibido los estímulos necesarios ni el reconocimiento en realidad que se merecen. ¿Cree usted que los fiscales están como de capa caída, con la moral baja? Como usted lo ha dicho perfectamente, consideramos que sí. Y al haber bajado la moral del Ministerio Público, se convirtió en una especie de cada quien sálvese como pueda y cada quien haga lo que quiera, porque igual si no hay interés de arriba, pues menos me va a interesar a mí. Le hago el comentario a Edgardo porque yo me acuerdo que al principio en el Ministerio Público era impensable, en mi primera generación, por ejemplo, pensar en fiscales corruptos. Eso no nos pasaba por la mente. Y 1 o 2 casos que se dieron eran automáticamente excluidos por el mismo cuerpo de fiscales. Es decir, nosotros, por vanidad profesional, rechazábamos ese tipo de conductas. Y yo siento que ahora la filosofía más bien, o el espíritu que impera en los fiscales es de bajar la cabeza y que nadie me note, ¿no? Desanimados, con la moral baja, ¿y van a llegar ustedes con las pruebas de confianza? Este es un punto interesante. Mire, yo siento que el tema de las pruebas de confianza se ha tendido a satanizar. La verdad que lo que se busca... Permítame hacer una pausa comercial. Lo interrumpo, discúlpeme. No. El fiscal general y el fiscal general adjunto, dentro de su política está llegar y aplicar las pruebas de confianza a los fiscales del Ministerio Público, anuales, mensuales, diarias. Para mantenerse en el trabajo, tienen los fiscales que pasar por las pruebas de confianza, que implicaría polígrafo, sí o no. O para los nuevo personal del Ministerio Público. ¿Cuál es la política que van a implementar fiscal general y fiscal adjunto sobre ese tema? Después de la pausa comercial. El fiscal general del Estado, el abogado Oscar Chinchilla, con nosotros esta noche aquí en 3030, fiscal general adjunto, el abogado Rigoberto Cuellar. Gracias por estar aquí de nuevo. Me estaba comenzando a responder la pregunta en relación a qué política van a implementar ustedes, o si lo van a hacer o no, con respecto al tema de las pruebas de confianza y el polígrafo y ese tipo de cosas en los fiscales del Ministerio Público. El tema de las pruebas de confianza debe verse como una parte integral de lo que llamaría una evaluación del desempeño. Tenemos que ver las capacidades, los conocimientos que tengan los fiscales, su desempeño en el manejo de los casos. Tendremos que ver entonces, hacer la investigación patrimonial para evitar casos como los que está planteando la Junta Interventora en su informe, donde no corresponden los ingresos con los bienes que integran la masa patrimonial. Tendremos que hacer el examen psicológico, no podemos tener la certeza de poderle entregar una función tan importante como la tutela de los defensa de intereses de la sociedad a una persona que esté en consumo de drogas. Es decir, pero todas estas pruebas de confianza... ¿Polígrafo también, señor fiscal? Pienso que sí, pero ojo, el punto aquí es que cada una de estas pruebas no es concluyente o determinante por sí misma. Habrá que tomarlas y estudiarlas en conjunto para, en base a ellas, establecer si un servidor público está cumpliendo o no con su función. No podemos ser absolutos y pretender que por una prueba que dé un resultado de repente no satisfactorio, descartar a un servidor público que en los otros indicadores esté bien. Es decir, cada caso habrá que analizarlo en concreto y estudiarlo detenidamente. Pero sí se van a llevar a cabo estas pruebas de confianza que implican pruebas toxicológicas, polígrafo, entrevistas, investigación de patrimonio, entre otras. Pienso que es importante hacerlo desde el momento en que nosotros nos sometemos como servidores públicos a aspirar a una función que es precisamente la de ser los agentes o funcionarios que vamos a ejercitar esa acción penal pública del Estado. Asumimos que ese cargo conlleva unos ciertos requisitos que hay que cumplir. De hecho, el doctor Cuellar, su servidor, todos los candidatos que aspiraron en este proceso a la Fiscalía General y Fiscalía General Adjunta, nos sometimos a las pruebas.
porque esa es parte de lo que se exige como servidor público. Es decir, es un honor servir a la patria como fiscal, pero ese honor tiene como correlativo que haya que cumplir ciertos requisitos, ciertas garantías para que nos certifiquen, que normalmente no se le exigiría a un ciudadano un cargo que no tuviese esta sensibilidad. ¿Y eso lo van a hacer, señor fiscal, para los fiscales actuales? La idea es evaluar a todo el personal. Como le digo, no estamos seguros, yo creo, estoy muy confiado, que la mayor parte de los fiscales que tenemos en el Ministerio Público son gente que en realidad quiere trabajar, que hace las cosas bien. De repente lo que pueden estar por el camino equivocado sea un número minúsculo. Entonces, no hay que ver esto como que es una herramienta para perseguir o para perjudicar a nadie, tampoco, ni desacreditar a nadie. Claro. Más bien es para descubrir cómo estamos, ver nuestras falencias. Pero el que ande mal potenciarlas. será apartado. Definitivamente no podemos continuar con quien no esté compenetrado con eso. Es decir, queremos rescatar, que la gente vuelva a sentir el orgullo de ser fiscal, ese orgullo que transmite el doctor Cuellar y que él lo conoce como primera mano, que tenía esas primeras generaciones de fiscales. Es decir, queremos retomar eso. Hay que capacitarlos para que ellos tengan los conocimientos, las herramientas jurídicas que los vuelvan funcionarios eficientes. ¿Y estos pruebas de confianza, perdón, señor fiscal, serían anuales, serían permanentes en la institución de ahora en adelante? Yo pienso que deberían de hacerse con alguna periodicidad, pero tenemos que sentarnos junto con el fiscal general adjunto a establecer los mecanismos más idóneos y más apropiados para llevarlas a cabo. Para los que ya están y para los que puedan entrar en el futuro. Yo creo que el proceso de depuración no solamente pasa por eso. Por supuesto que, como bien acaba de decir el fiscal general, nosotros estamos legitimados, digamos... O sea, ustedes van a llevar a cabo un proceso de depuración del Ministerio Público. Es correcto, es decir, la Junta Interventora inició ese proceso y nosotros debemos culminar ese proceso. Nosotros creemos que hizo un muy buen trabajo la Comisión Interventora, y sobre las bases de ese trabajo que hicieron, nosotros vamos a continuar. Pero el proceso de depuración no solamente pasa por identificar y excluir los malos, sino también por identificar y poner en los puestos claves de decisión intermedia a los buenos. Y también pasa, y lo hemos discutido con el fiscal general, por traer elementos buenos que ya no están en la institución y que merecemos traerlos para volver a rescatar esa vanidad. Estamos hablando... ¿Que estuvieron en algún momento? Es correcto, estamos hablando de fiscales históricos cuyos nombres los podemos mencionar aquí y la gente sabe de quién estamos hablando. Estamos hablando de Aida Romero, por ejemplo, estamos hablando de un Walter Mengíbar en San Pedro Sula, de una Dania Muñoz en La Ceiba, de un Jorge Arturo Duarte, por ejemplo, aquí en Tegucigalpa. Fiscales que el resto de fiscales de esta nueva generación saben quiénes son, ¿no? Porque tenemos que impregnar un liderazgo dentro de la institución. Alguien a lo que los fiscales puedan aspirar a ser. ¿Tendremos entonces reincorporaciones al Ministerio Público? Nosotros lo hemos discutido y queremos volver a recuperar esa imagen a través de ese tipo de figuras emblemáticas dentro de la Fiscalía que inspiran respeto. Y parte de inspirar ese respeto también, y es algo que hemos acordado con el fiscal general, es que una tónica distinta de esta administración es que no vamos a ser fiscal general y fiscal adjunto de escritorio. Vamos a ir a juicios, vamos a llevar casos, vamos a supervisar en audiencias. De hecho, lo dije en mi intervención entre el Congreso Nacional y lo vuelvo a reiterar ahora públicamente y lo he platicado con el fiscal general. Uno de los casos que más nos debemos sentir indignados es el caso del policía, por ejemplo, que murió en cumplimiento de su deber de manera vil y que nos hace sentir a todos impotentes. Estos son casos que merecen la máxima relevancia por parte del Estado. Y ese es un caso que voy a llevar yo personalmente a los tribunales y yo voy a sostener la acusación con el equipo de fiscales que lo esté investigando. Porque consideramos que a ese nivel es que hay que darse ese realce. Y el propio fiscal general está dispuesto a hacer eso, de tal manera que los fiscales, como bien dijo el fiscal general en alguna ocasión, no les vamos a pedir nada que nosotros no estemos dispuestos a hacer. Si usted me dice, lo vamos a someter al polígrafo, lo vamos a analizar y con qué periodicidad, pero estamos legitimados para exigirlo porque nosotros nos sometimos al mismo. Nunca le vamos a pedir a un fiscal que haga algo que nosotros no estemos dispuestos a hacer. Ese rol del fiscal general adjunto hasta el momento ha sido más administrativo que otra cosa, entendería yo. ¿Así ha sido? Es que por ley así es. Por ley así es. Y lo digo franca y abiertamente, ¿no? La figura del fiscal general adjunto por ley en realidad es muy decorativa. ¿Va a cambiar eso? Vamos a trabajar en unas reformas a la ley orgánica, pero aparte de eso también depende del grado de confianza y de respeto que se pueda ganar el fiscal general adjunto y que pueda tener a su vez del fiscal general. Usted revise las administraciones del Ministerio Público en el pasado y analice aquellas administraciones donde el fiscal general y el fiscal general adjunto se llevaban bien, ¿no? Y coordinaban.
cómo terminaron esas administraciones y analice las que no, donde había problemas, y analice cómo terminaron esas administraciones. Aquí nosotros estamos claros que estamos subidos en la misma barca, bajo una tormenta terrible, y que tenemos que remar juntos en la misma dirección si queremos sobrevivir. De nada me sirve a mí hacer, como sí he visto en otros casos a fiscales adjuntos, simplemente decir que yo no sé nada porque ese es problema del fiscal general y yo no me entiendo. A mí solo me toca ver aquí ni la parte conozco administrativa. nada, no sé yo, porque yo nada más me dedico a esto, ¿no? Porque al final, si el fiscal general sale mal, salgo mal yo. O sea que eximirme a mí de responsabilidad en esa posición tan cómoda de que la ley, como no me da funciones, yo no hago nada y por lo tanto no soy responsable de nada, nunca ha salvado a ningún fiscal general adjunto, y no es la tónica que queremos seguir con el fiscal general. Hablando de tónica, ¿cuál va a ser la tónica en relación a, por ejemplo, la política que van a llevar a cabo ustedes con respecto a los traslados y a las rotaciones de personal? Porque entiendo que en la Junta Interventora fue una de las primeras cosas que hizo, traslados, rotaciones de personal dentro del Ministerio Público. ¿Van a hacer eso ustedes ahora que llegan? Es que lo primero que tenemos que hacer para establecer un diagnóstico de la agitación real del ministerio, pues nosotros tenemos ahorita conocimientos e ideas, pero mañana tenemos que entrar, ¿ya? Y hacer un diagnóstico de primera mano. Paréntesis, ¿cuándo llegan al Ministerio Público? Mañana empezamos. Mañana empezamos. Mañana lunes, ¿llegan Sí. al Ministerio Público ya? Tenemos que estar ya. Continúe, por favor. Sí. Con vamos respecto a la hacer- evaluación y esa del personal. Sí, queremos hacer un inventario prolijo de todos los recursos humanos, logísticos y materiales que tenemos en el ministerio para saber si se están empleando adecuadamente. Tengo la impresión de que, por ejemplo, se está utilizando de repente demasiado recurso humano o logístico persiguiendo delitos que no tienen tanta incidencia en los índices de inseguridad que afectan al país. Entonces, hay que reasignar este personal y estos recursos en los lugares donde más se necesitan. Es decir, tenemos que partir de un punto, el doctor Cuellar lo señalaba hoy por la tarde. Los recursos que tenemos son limitados. La situación que vive el país, que no es ajena a la mayoría de Latinoamérica, nos plantea eso, necesidades enormes, recursos limitados. Entonces, con los pocos recursos que tenemos que aprender a eficientarlos. Entonces, para ello tenemos que hacer un análisis correcto, diseñar una política de persecución penal que sea racional, que sea efectiva, y en función de ello, asignar los recursos a donde corresponde. Es decir, en el plano administrativo tenemos que hacer un plan estratégico de ejecución de recursos que permita que los mismos tengan incidencia en todas las actividades del Ministerio Público. Permítame hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, quiero hablarles, o que ustedes me hablen, sobre el tema de esta denominada Agencia Técnica de Investigación, que es una especie como de policía de investigación, al menos así nos luce. Agencia Técnica de Investigación es un órgano que está dentro de las reformas al Ministerio Público que están siendo discutidas y que serán aprobadas o no, pero en el Congreso Nacional. Estas reformas crean la Agencia Técnica de Investigación adscrita al Ministerio Público. Es esta otra policía de investigación aparte de la Dirección General de Investigación Criminal. ¿Ustedes están de acuerdo con esa Agencia Técnica de Investigación? Y si están de acuerdo entonces que haya dos policías. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una y la otra? Cuando regresamos de la pausa comercial, por favor. Ya volvemos. Y las fotos. El abogado Oscar Chinchilla, fiscal general del Estado, el abogado Rigoberto Cuellar, fiscal general adjunto. Dentro de las reformas al Ministerio Público que están en el Congreso Nacional, pendientes de su discusión, está el tema de la creación de la Agencia Técnica de Investigación. ¿Qué es eso, señores? Sí, ha sido un punto bastante discutido y yo creo que es fundamental abordarlo con propiedad. El Ministerio Público se vio debilitado cuando se le privó precisamente de tener su propio órgano de investigación. Ello se tradujo en que no ha habido la mejor comunicación a efecto de establecer equipos de trabajo que den resultados entre la policía de investigación fuera del ministerio y los fiscales ejerciendo su rol de dirección de investigación y la policía su parte operativa. Entonces, estos impases que han generado o investigaciones deficientes, informes no completos, o de parte de los fiscales que han generado una deficiente dirección técnica y jurídica de la investigación. ¿Cómo solventar eso? Creo que una herramienta valiosa, que pues es un tema que debe ser estudiado y abordado, y creo que
de principio me parece sería importante incorporarlo, es tener dentro del Ministerio Público sus propias herramientas y agentes de investigación que le permitan al fiscal establecer desde un inicio equipos que abarquen la investigación y que acompañen al fiscal, estos agentes investigadores, quienes recolectaron la prueba, quienes hicieron la investigación durante todo el desarrollo del juicio. En los experimentos que se han hecho en la actualidad, creo que con delito de extorsión, donde se han creado equipos combinados de fiscalía y policía, han dado excelentes resultados, porque está esta constante, ¿no? Que trabajan desde la investigación, aprehensión, enjuiciamiento y condena de las personas sospechosas. ¿Usted se pronuncia a favor de que el Ministerio Público cuente con una agencia técnica de investigación? En principio me parece que es lo correcto. Habrá que socializar la reforma, enriquecerla, tratar de ver cómo se le da la mejor construcción para que pueda responder a los requerimientos de investigación que tiene el Ministerio y tratar de alejar el temor que yo siento que existen algunas personas de cómo va a ser utilizada en el Ministerio Público. Si el Ministerio Público está fortalecido, sólido, tiene credibilidad, creo que a nadie le va a preocupar que tenga una herramienta de investigación valiosa como esta. Pero para que esté fortalecido, sólido y con credibilidad, tiene que pasar algún tiempo en el cual ustedes van a meter mano, claro, para que vuelva a tener ese ministerio público, para que volvamos a tener ese Ministerio Público. Claro, sólido, con credibilidad, fortalecido, con fiscales que hayan pasado este proceso de depuración por el cual pasaron ustedes, este proceso de pruebas de confianza por el cual pasaron ustedes. Sí. ¿Sería este el momento oportuno para darle al Ministerio Público una policía de investigación o esta agencia técnica de investigación? Yo creo que como punto intermedio, creo que sí. Yo sí quiero dejar claro que comparto la línea que mencionaba ahora el señor fiscal general, en el sentido de que para mí fue una mala reforma. Es decir, cuando se saca la Policía Nacional Civil de lo que son las fuerzas militares, toda la ciudadanía aplaudió lógicamente esa decisión, pero detrás de eso también se desprende del Ministerio Público su dirección de investigación criminal y se establece en el Poder Ejecutivo. Eso para mí fue una mala decisión, porque se quiebra con ese binomio que debería ser infranqueable entre quien realiza materialmente la investigación y quien coordina la investigación. Ahí tiene que ser una cadena de dos eslabones muy sólida y con mucha confianza. Tan es así que la propia ley de la Policía Nacional Civil establecía en uno de sus artículos, y que precisamente sirve de base y de fundamento legal para poder crear este ente técnico, decía algo así en resumidas cuentas como que en caso de desconfianza entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, el Ministerio Público podrá crear su propio órgano técnico de investigación. Es decir, que el legislador ya preveía que se iba a crear esa desconfianza entre los dos entes. Era consciente que se podía provocar y como efectivamente lo hizo. Ahora, si tú me preguntas ahora, por tanto, yo siempre he sido defensor de que nunca debió haber salido la Policía de Investigación del Ministerio Público. Lamentablemente se hizo, creo que debe volver. La gran pregunta ahora es, ¿debe volver a este Ministerio Público? Ahí mi respuesta ya no es tan segura, ¿no? Y es lo que estamos diciendo, lo que estamos manejando, en el sentido de que hay que trabajarlo primero, hay que recuperar su credibilidad ciudadana, a efecto de que tenga la confianza de la ciudadanía, de que esta herramienta o este instrumento de investigación va a ser utilizado de manera objetiva para fundamentar casos que tengan elementos probatorios suficientes para judicializar las causas. Sin embargo, como punto intermedio entre lo que fue y lo que debería volver a ser, creo que este ente técnico para delitos de alta complejidad investigativa o delitos, no voy a decir delitos graves porque definir luego grave es muy complicado, pero que sí tengan cierta complicación, digamos, en cuanto a la investigación desde el punto de vista fiscal, debería tener un ente técnico especializado para esto, ¿no? Que responda directamente al agente fiscal quien está llevando el caso. Pero bajo esa premisa entonces tendríamos dos policías de investigación. Esta agencia técnica de investigación adscrita al Ministerio Público y la Dirección General de Investigación Criminal de la Secretaría de Seguridad. Bueno, en el caso de Estados Unidos hay como 6 organizaciones policiales, ¿no? Trabajando a la vez. Lo importante es definir sus funciones y sus atribuciones. Ese es el punto, ¿eh? Habría que definir, como dice usted, tal vez que esta agencia técnica sea para ese tipo de delitos que dice como complicados o complejos y que la otra sea más de cuestiones comunes, sería más o menos. Esa creo yo que es la idea. Claro que habría que definir bien a qué nos definimos con delitos complejos y de pienso yo que tendríamos que buscar que ellos se encarguen de una persecución e investigación especializada, de cosas que requieran un grado de complejidad, delitos que de repente no sean tan numerosos, pero que su investigación sea
más compleja de lo que habitualmente Me menciona un caso, representaría. por ejemplo, la muerte del ingeniero Alfredo Landaverde. Por ejemplo. Casos podría emblemáticos ser. que- Sí. Casos que tengan un impacto El periodista social Alfredo Villatoro. importante y que merezcan una atención especial. Porque aquí ha tocado usted un punto importante, ahora que menciona estos dos lamentables sucesos de dos buenos hondureños, uno de ellos un amigo. Aníbal Barro. Bueno, Aníbal tantos Barro. casos. Hay muchos, ¿verdad? lamentablemente El mismo muchos. general Ariste González, ¿verdad? Sí, lo que tiene- lucha contra el narcotráfico. Lo que tenemos que buscar para evitar caer en la práctica a veces legislativa de endurecer penas. Y usted puede endurecer penas, pero al No es- final no se traduce en resultados. Entonces lo que ocupamos es la eficiencia. Recuerdo que años atrás se puso al delito de secuestro, incluso en algunos supuestos, la cadena perpetua, y el secuestro no ha cambiado. Entonces lo que necesitamos es, un delito puede tener una pena de 10 años, no le ponga 20, 30, pero si de cada 10 delitos de este tipo que se cometen, 8, 9 terminan en la cárcel, usted tenga la certeza que va a desaparecer la incidencia de ese delito. Pero usted le puede poner penas elevadas, pero si no tiene una investigación y persecución eficaz, nadie va a prisión por ello, seguirán cometiendo el delito. El problema es la impunidad. ¿Cómo piensan ustedes acabar con la impunidad desde el Ministerio Público? Vamos a un corte comercial, ya regresamos. Tendríamos dos policías, una Dirección General de Investigación Criminal, otra la Agencia Técnica de Investigación adscrita al Ministerio Público. El asunto es, entre otras cosas, problema de presupuesto, ¿no? Sí, claro. Sí, los recursos. ¿Ustedes creen que los recursos o el presupuesto con el cual se maneja el Ministerio Público actualmente es el suficiente? Bueno, yo creo que a cualquier institución que le preguntes hoy te dirá que no. ¿Cuántos En lo que- empleados tiene el Ministerio Público actualmente? La verdad no estoy seguro, pero te garantizo que muchos menos de los que se requieren. O sea, que ustedes creen que entonces se necesita más personal en el Ministerio Público. Sí, eso sin duda. Pero como bien dice el fiscal general, nosotros somos conscientes de la realidad económica del país y creemos que debemos hacer lo mejor posible con lo que se tiene. O sea, que supuesto de, si de se- entrada no van ustedes a pedir aumento del presupuesto del Ministerio Público, o si en algún momento lo están considerando. No, bueno, yo no sé, ya Sí. esa es una función del fiscal general y ya Primero queremos establecer a la brevedad posible cómo estamos. La Junta Interventora ha elaborado un presupuesto, nosotros tenemos que revisarlo y pensar en el presupuesto del próximo año. Vamos primero a ver cómo estamos utilizando los recursos que tenemos, cuáles son las Se ha hablado de proyecciones. una reorientación de los recursos también, ¿verdad? Sí, Los porque- recursos actuales. Sí, de repente podemos tener en una fiscalía recursos que no se están utilizando y otra fiscalía que son zonas más sensibles con menos atención. Pero indudablemente, yo coincido con el doctor Cuellar, los recursos nunca serán suficientes para lo que el Ministerio Público debe hacer. Vamos a eficientar, mientras tanto, los que tenemos, construiremos proyectos y visiones que queremos llevar a cabo y trataremos de obtener en el legislativo el apoyo para eso. Y para eso es necesario que tanto la sociedad como el legislativo vea que el Ministerio Público se está enrumbando por el camino correcto, que está haciendo las cosas de la manera adecuada como debe hacerse, y estamos seguros que también de esta forma podríamos acceder a algún grado de ayuda de los cooperantes también. Es de ingeniárselas, ¿no? Claro. Y de tratar de echar mano de todo lo que se pueda Pero y de pero utilizar lo- bien lo que se Es tiene. lógico lo que está diciendo el fiscal general. Lo que está diciendo, y yo coincido plenamente con esto, es que antes de que tú salgas a decir que necesitas más, la pregunta que debes contestar es qué estás ¿Qué haciendo está con lo haciendo que con ya lo que tienes. tienes? Así es. Quiero anunciar esta noche aquí en 3030 y agradecer también el enlace que tenemos en este momento en directo con HRN, La Voz de Honduras, que está retransmitiendo este programa desde las 8 de la noche y hasta en unos minutos más cuando finalice. Así que muchas gracias a todas los radioescuchas que están pendientes de HRN y que en esta ocasión por la transmisión del programa 3030 con la comparecencia de don Oscar Chinchilla y del abogado Rigoberto Cuellar. Abogado Cuellar, tengo muchas preguntas y comentarios y cosas, pero muchos de ellos rondan alrededor de usted había renunciado a continuar en el proceso de evaluación para finalmente formar parte o no de la nómina que enviaba esta Junta Proponente al Congreso Nacional para elegir de esa nómina al fiscal general, al fiscal adjunto. Usted renunció y dijo, yo no vuelvo ahí porque ese proceso está incorrecto, irregular, viciado, lo que sea. ¿Por qué retornó? Bueno, no dije que no vuelvo. O condicionó más bien. Es correcto. Fue una renuncia condicionada al hecho de que se restableciera, digamos, la Junta
la Junta proponente tal y como estaba. Que era de 7 miembros y quedó finalmente Y en luego 4. finalmente quedó en 4. Usted dijo, regreso si se reincorporan estos 3 miembros. Se reincorporan los otros 3 miembros. Yo creo que es una pregunta que amerita respuesta. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo aquí con el fiscal general es, vamos a establecer una política de puertas abiertas a los medios de comunicación, a la crítica constructiva, igualmente de participación de sociedad civil para una auditoría permanente sobre lo que hacemos en el Ministerio Público, y por eso estamos aquí dando la cara, y lo haremos en cualquier otro foro el que se nos invite, y no solamente esta vez. No será la última, la primera y la última vez que usted nos ve aquí, Edgardo. Cuantas veces nos invite, nosotros estaremos aquí rindiendo cuentas. Y por lo tanto no me molesta ninguna pregunta que me puedan formular, al contrario, yo tengo la obligación de contestarla, aunque esta sea una pregunta más de carácter personal, pero igualmente amerita una respuesta. Efectivamente, primero tengo que aclarar el hecho de que durante todo el proceso de evaluación, yo siempre estuve punteando el listado después de haber pasado por todas las diferentes pruebas a las que se nos sometió por parte de la Junta proponente. Siempre obtuve la calificación más alta y estaba de primero en el listado, tanto lo que fue antes de que se disolviese la Junta como después, cuando se remitió el listado de los 5 al Congreso Nacional. Lo que quiero decir con esto es que la legalidad, digamos, de mi nominación dentro de los 5 no se vio afectada por la salida de los 3 miembros. Yo ya estaba en esa posición. Dicho esto, claro, tengo que decir que el momento en que se resquebraja la Junta y salen 3 de sus miembros, yo presento la renuncia condicionada con la esperanza de que a través de eso se pudiese reflexionar por parte de los otros 3 miembros y por parte de los miembros que quedaban, para hacerles entender la importancia en la legitimación del proceso, de que al final la decisión fuese de toda la Junta en pleno y no solamente por su mayoría, que si bien es cierto, legalmente eso es procedente, pero nosotros sabemos que a veces las apariencias también son tan importantes como los hechos mismos. Y por lo tanto yo estaba vigilando por esa legitimación extra del proceso que se hiciese bien. Fueron 2 días muy críticos para mí y para mi familia, sobre todo porque, como yo te manifesté antes, cuáles fueron mis motivos para haber presentado mi autopropuesta. Estuve monitoreando muy de cerca los acontecimientos. Primero escuché la noticia que volvía el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, posteriormente también que volvía la rectora. Luego escuché el pronunciamiento de sociedad civil, un pronunciamiento que yo respeto absolutamente, donde decía que ellos definitivamente no volvían al proceso, no importaba qué pasara, porque ellos entendían que ya el proceso no se podía componer, el criterio que yo no compartía, y yo ya miraba que podía retirar, digamos, si volvían por lo menos esos otros 2 miembros. Finalmente llega el día D, le podemos llamar, y no se da lo que tanto anhelaba yo, de que volvieran los otros 2 miembros. Me llaman de la Junta proponente, me dicen, doctor Cuellar, usted está primero en el listado, solo queremos confirmar de que efectivamente usted se va a retirar del proceso para sustituir su nombre por otra persona más, ¿no?, dentro del proceso. Ahí es donde me doy cuenta yo de que definitivamente no va a volver los otros miembros de la Junta proponente, y ya empiezo a tomar yo una decisión muy personal, y debo aceptar que respondió, en primer lugar, a que no fui incoherente en mi manera de pensar. Yo dije que cuantas veces necesitara el sistema de justicia mi apoyo, donde yo me he formado, y yo pudiese servirle, yo levantaría la mano, sobre todo al tratarse de una institución como el Ministerio Público, que, como ya expliqué, me ha dado mucho en lo profesional. Mi esposa es exfiscal también, y ahí tomamos la decisión familiar de ser coherente con esa motivación inicial que tuve para presentar mi autopropuesta. Y por otro lado, también tengo que decir, por un poco de vanidad profesional, porque iba a cederle mi espacio yo a otra persona cuando yo tenía toda la legitimación y estaba ahí en ese listado. Y en base a esos criterios, al último momento tomé la decisión. No fue una decisión fácil, eso debo admitirlo, y ahora estamos aquí, ¿no? Yo debo admitir que no estoy contento en general con todo el proceso como se llevó a cabo, con todos sus traspiés y sus altos y bajos. Como dijimos anteriormente, hubiésemos deseado que fuese muchísimo más fluido, ¿no?, y que obtuviésemos el aplauso de todas las bancadas, pero ahora estamos donde estamos y yo creo que no vale la pena mirar hacia atrás. Los retos hacia adelante son enormes, y no podemos perder un solo minuto, ¿no? Entonces, por lo tanto, nuestra vista está hacia adelante ahora, ¿no? Bien, teníamos pendiente la respuesta de cómo van ustedes desde el Ministerio Público a combatir la impunidad en Honduras. Vamos a un corte comercial, agradeciendo su sintonía en la televisión y también en la radio a través de HRN. En unos minutos continuamos.
Usted lo decía, abogado Chinchilla, fiscal general, que el problema no es de leyes, sino de la aplicación de la justicia, o sea, del proceso de investigación, de llevar las pruebas y obtener la sentencia condenatoria. No ocurre eso. Hay que 60, 65 mil denuncias de la población que llegan al Ministerio Público, y de esas 65 mil al año se producen tal vez unos 8 o 9 mil requerimientos fiscales. Y de esos 8 mil o 9 mil requerimientos fiscales, ¿cuántos serán sentencias condenatorias? El tema de la impunidad. ¿Cómo piensan ustedes enfrentar ese problema en Honduras de la impunidad? Que a pesar de que tengamos tantas leyes, aquí uno u otro delito sigue ocurriendo a la vista y paciencia de todo el mundo. Sí, el doctor Cuellar refería minutos atrás en su intervención algo que me parece oportuno y que pienso que es el primer peldaño para la construcción de la solución al combate a la impunidad. Y es que tenemos como Ministerio Público que diseñar una verdadera política de persecución del delito que sirva de norte y de guía a la institución. Esto nos va a permitir establecer, en base a criterios de ejecución del delito en forma organizada, de la participación del tipo de autores, de la gravedad o los daños que está ocasionando a la sociedad, cuáles son las franjas de delitos a las cuales vamos a empezar a atacar. Tenemos que ir sobre las que más están teniendo incidencia. ¿Cuál diría usted que es el principal delito en el que ustedes van a unir esfuerzos para atacarlo? Pero es que fíjense que esa pregunta es interesante, porque lo que le está diciendo el fiscal general, y eso lo hemos platicado y somos conscientes, es que vamos a tener que priorizar delitos. Y esa pregunta se responde, depende de qué lugar del territorio nacional me está mencionando usted. Yo creo que debemos empezar a trabajar en un mapeo delincuencial, si usted quiere llamarlo así. La policía tiene algo avanzado y debemos orientar los recursos. Por ejemplo, no son los mismos los tipos de delitos que se cometen en Choluteca que los que se cometen en Francisco Morazán. Y a veces podemos cometer el error de asumir que todos los delitos son iguales a nivel nacional. Y entonces, dependiendo de la clase de delitos que se cometen en cada uno de los departamentos, podemos ir orientando también nuestros recursos, siempre escasos, a ese tipo específico de delitos. Si, por ejemplo, el avigueato, por ejemplo, en algunos departamentos es el problema, no va a mandar a fiscales especializados en delitos contra la vida a esas zonas departamentales. A lo mejor tenemos fiscales que están calificados para delitos contra la vida en esos departamentos y que serían de más utilidad en San Pedro Sula o en Tegucigalpa. O por ejemplo las extorsiones aquí en la capital. Por ejemplo, el delito de extorsión no se da a nivel nacional. Entonces, es cuestión de priorizar nuestros recursos, no de manera generalizada. No vamos a decir, vamos a priorizar el homicidio y nos vamos a concentrar en el homicidio, porque ya sabemos que gracias a los cambios que ha dado este gobierno, y con el mapeo, reorientación de presupuestos, de personal. Correcto, dónde se necesitan más y qué tipo de especialización requiere ese tipo de fiscal. Una persecución penal cualitativamente mejorada, es decir, no vamos a, el doctor Cuellar lo refería también ahora por la tarde, no nos interesa presentar 300 requerimientos y sustento probatorio en delitos de bagatela que no tienen mayor incidencia en los índices de criminalidad. Por el contrario, queremos que los requerimientos que se presenten sean sobre delitos que en realidad están causando enorme daño a la seguridad de la población, con el debido sustento probatorio que se traduzca en que los tribunales nos van a proporcionar una sentencia condenatoria. Muy bien, vamos a un corte comercial. Lastimosamente estamos llegando ya al final del programa. Regresamos en unos minutos agradeciendo la sintonía. Primero la retransmisión de HRN y su sintonía a través de la radio y por supuesto aquí a través de la televisión como cada domingo por la noche. En unos minutos regresamos. Llegamos al final del programa. Abogado Rigoberto Cuellar, fiscal general adjunto. Agradecer nuevamente el espacio que se nos brinda, Edgardo. Para nosotros siempre es un honor estar aquí. Vuelvo a reiterar, y hablo por los dos, por la Fiscalía General, entiéndase en sus dos dimensiones. Cuantas veces se nos invite un programa, aquí estaremos y brindaremos también información al público de cada paso que estamos haciendo y por qué hacemos lo que hacemos. Ese es un compromiso. Y mi compromiso personal de que más allá de todos los cuestionamientos que puedan salir, nosotros tenemos una obligación de demostrar con acciones nuestra legitimación